Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video voy a realizar un ejercicio del tema gradiente de una función escalar en coordenadas cartesianas. Bien, y este es el ejercicio que voy a realizar. Voy a determinar el gradiente de esta función escalar en este punto. Entonces, para eso recordemos cómo está dado el gradiente de una función escalar en coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, si tenemos nuestra función escalar, que en este caso depende de tres variables, el gradiente de esta función escalar está dado por esta expresión. Y aquí pues nos aparece este símbolo que se llama el operador nabla. Y esto nos dice el gradiente de esta función escalar. Y esto es igual a la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Y cada una de estas en i, j y k unitario. Pero esto en la representación de vectores unitarios. Sin embargo, si estamos trabajando en la otra representación, es decir, en la representación de componentes, entonces esto lo podemos escribir de esta manera. Además, también para referirnos al gradiente de una función, a veces se utiliza la otra notación. Aquí, como comenté, el operador nabla con nuestra función significa el gradiente de la función f. Pero en algunos textos, en lugar de utilizar esta notación, esto lo escriben de la siguiente manera, como grad de f. Y pues significa exactamente lo mismo. Entonces aquí ya va a depender de la notación que ustedes estén utilizando para representar el gradiente de nuestra función. Además, aquí yo estoy trabajando con una función de tres variables. Sin embargo, si estamos trabajando con funciones de dos variables, es exactamente la misma definición. Lo único que va a pasar es que no vamos a tener la tercer componente o, en este caso, el vector unitario k. Nada más nos quedamos hasta aquí. Pero pues es la misma idea. Bueno, yo voy a estar utilizando esta notación del operador nabla para referirme al gradiente de nuestra función escalar. Además, también voy a estar utilizando la representación de vectores unitarios. Y aquí quiero hacer la siguiente observación. Esta función es una función escalar y esto lo que significa que cuando nosotros le demos aquí tres números x, y y z, esto nos va a arrojar como resultado un nuevo número. Pero el gradiente de nuestra función ahora nos va a arrojar una nueva función, pero esta ya no va a ser un escalar, sino ahora va a ser un vector, justamente como aquí se observa. De hecho, esto nos va a dar como resultado un campo vectorial. Y esto lo que significa que a cada punto en el espacio le vamos a estar asociando un vector. Entonces en esto debemos de tener mucho cuidado. Bueno, pues ahora sí voy a comenzar a calcular el gradiente de esta función escalar. Pero además lo queremos en este punto en particular. Entonces, ¿cómo vamos a considerar aquí este punto? Pues lo que vamos a hacer primero es calcular este gradiente de esta manera y ya al final que ya hemos encontrado cada una de estas derivadas parciales, pues vamos a evaluar esto en este punto en particular. Bien, y dicho esto, entonces voy a comenzar a calcular la derivada parcial de nuestra función con respecto a la variable x. Bien, y aquí tengo entonces la derivada parcial. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, pues estamos derivando parcialmente con respecto a la variable x. Y esto lo que significa que las otras dos variables, que son y y z, las vamos a considerar como si fueran constantes. Entonces, como aquí en el paréntesis tenemos dos términos, pues vamos a derivar cada uno de ellos. Y tenemos entonces, aquí y y z permanecen constantes, entonces lo único que derivo es x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Y sigo escribiendo y z menos. Ahora aquí también derivo parcialmente con respecto a la variable x. Entonces y z al cubo, pues no les hago nada, las voy a escribir tal cual. Entonces aquí lo único que me queda es la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por yz al cubo, pues nos da lo mismo. Es decir, yz al cubo. Y por lo tanto esto que tenemos aquí es la derivada parcial de nuestra función con respecto de x. Bien, y ahora voy a determinar la derivada parcial con respecto a la variable y. Y en este caso, ahora lo que va a permanecer constante es la variable x y la variable z, ya que estamos derivando parcialmente con respecto de la variable y. Entonces,
para este primer término, x al cuadrado y z lo voy a volver a escribir. Y ahora aquí, la derivada parcial de y con respecto de y, pues es igual a 1. Y 1 multiplicado por x al cuadrado z, pues nos da esto mismo. Entonces, esto es lo único que nos queda. Después tenemos menos, y aquí lo mismo. Escribo xz al cubo, ya que recuerden que las estamos considerando constantes. Y después nos queda la derivada parcial de y con respecto de y, pues también es igual a 1. Y 1 por xz al cubo, pues nos da esto mismo. Y por lo tanto, esto que tengo aquí ya es la derivada parcial de nuestra función con respecto de la variable y. Y ya por último voy a calcular la derivada parcial con respecto de z. Y en este caso, ahora lo que va a quedar constante es la variable x y la variable y. Y voy a comenzar derivando este primer término. Entonces tenemos lo siguiente. Vuelvo a escribir x al cuadrado y derivo z con respecto de z, y esto es igual a 1. Por lo tanto, pues esto es lo único que me queda. Después acá tenemos menos, y vuelvo a escribir xy, ya que recuerden que los estamos considerando constantes, y la derivada de z al cubo con respecto de z es igual a 3z al cuadrado. Bueno, aquí nada más reacomodo, y tenemos este primer término, lo escribo igual, y acá primero escribo el 3, bueno, menos, y el 3, xy z al cuadrado. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Y con esto tenemos entonces que el gradiente de esta función escalar es igual a esta derivada parcial, que es la derivada parcial con respecto de x, y es esto que tenemos aquí. Es decir, 2xyz menos yz al cubo, y esto en y unitario, más la derivada con respecto de y, que es esto que tenemos de este lado, x al cuadrado z menos x z al cubo, y esto en j unitario, más la otra derivada parcial, que es x al cuadrado y menos 3xy z al cuadrado, y esto en k unitario. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el gradiente de nuestra función escalar. Sin embargo, no hemos terminado, ya que esto nos lo piden en este punto en particular. Entonces, lo que hace falta es evaluar nuestro gradiente en el punto 2, menos 1,1. Y aquí, pues este punto significa lo siguiente, que la primera entrada, o esta primera coordenada, es x, la siguiente es y la última z. Entonces con esto vamos a tener que este gradiente, y lo voy a escribir de esta manera, aquí esta línea significa que voy a evaluar en este punto en particular. Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues cada una de estas componentes, que es una función, pues la voy a evaluar en este punto en particular. Y todo esto lo voy a realizar en este lado. Y tengo entonces primero este paréntesis y lo vamos a evaluar en ese punto. Y como ya había comentado, la primera coordenada es x, la segunda es y la tercera z. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 2 que multiplica a x, es decir, que multiplica a 2 y a su vez multiplica a y, que en este caso es igual a menos 1, y después multiplica a z, que es igual a 1. Menos el valor de y, que es menos 1, por z al cubo, es decir, 1 al cubo. Ahora realizo aquí las operaciones y tenemos que primero esta multiplicación es igual a menos 4, después aquí 1 al cubo es 1, por menos 1 pues es igual a menos 1, y con este menos pues es igual a más 1. Ahora al realizar esta operación, pues esto nos da igual a menos 3. Y por lo tanto esta es la primera componente del gradiente evaluado en este punto. Entonces escribo menos 3 en y unitario. Ahora realizo lo mismo para la siguiente componente, es decir, todo este paréntesis lo voy a evaluar también en este punto. Y tenemos entonces x al cuadrado, pero en este caso x es igual a 2.
Entonces escribo 2 al cuadrado y esto multiplica a z, que es igual a 1. Después menos el valor de x, que es 2. Y esto multiplica a z al cubo, es decir, 1 al cubo. Al realizar esta primera operación, esto es igual a 4, después menos, y aquí esto nos da igual a 2. Y al realizar esta última operación, pues todo esto es igual a 2. Y por lo tanto, esta es la segunda componente del gradiente de esta función. Entonces tenemos más 2 en j. Bien, y por último evaluamos nuestra tercer componente. Y tenemos que esto es igual a x al cuadrado, pero aquí x es igual a 2. Entonces escribo 2 al cuadrado y esto multiplica a y, que es igual a menos 1, menos 3 que multiplica a x, que es igual a 2 y que multiplica a y, que es igual a menos 1, y esto a su vez multiplica a z al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Al realizar las operaciones tenemos para esta primera, que esto es igual a menos 4, después acá nos queda más 6, y finalmente esto es igual a 2. Y por lo tanto esta es la tercer componente de nuestro gradiente. Y escribo entonces más 2 en k unitario. Y por lo tanto, este vector que tenemos aquí, pues ya es el gradiente de esta función escalar en este punto. Bien amigos, y antes de finalizar les voy a platicar un poquito qué es lo que significa el gradiente de una función. Si estamos trabajando con funciones de dos variables, el gradiente de esta función nos va a dar como resultado un vector normal o perpendicular a las curvas de nivel de nuestra función. Pero si estamos trabajando con funciones de tres variables, en este caso tenemos que hablar de superficies de nivel y el gradiente nos va a dar como resultado un vector normal o perpendicular a estas superficies. Bien vitualeros, y antes de finalizar les voy a dejar un ejercicio similar a este para que ustedes practiquen. Bien vitualeros, y este es el ejercicio. Aquí también van a determinar el gradiente de esta función escalar. Bien amigos, entonces ustedes intenten resolver este ejercicio. De cualquier manera, yo lo voy a resolver en el siguiente video de este tema, para que así puedan comparar sus resultados. Bien, me despido. Como ya saben, esto es Vitual Universitario. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.